Muy buenos días, amigos, hermanos, ¿cómo están? Somos su Iglesia Cristiana Península Viva, compartiendo con ustedes una breve porción de la Biblia. Y hace unos días empezamos la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, un joven pastor en la iglesia de Éfeso. Y Pablo quería que Timoteo tuviera éxito en su ministerio. Así que le da muchos consejos para poder ayudar a que Timoteo permaneciera fiel al llamado que Dios le había hecho. Voy a leer en el capítulo 2, versículos del 1 al 7, y dice así: Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enrede en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su herencia, su parte de la cosecha. Piensa en esto que te digo, porque el Señor te hará comprenderlo todo. Mire usted qué sabios consejos de oro de Pablo a Timoteo. Número 1 le dice: y tú, hijo mío significa que Pablo amaba a este joven. Y le da su mejor consejo al inicio del capítulo y le dice: esfuérzate en la gracia, saca fuerzas de la bondad de Dios que es a través de Cristo Jesús. ¿Qué es sacar fuerzas de la bondad de Dios? Bueno, que uno de los eventos, una de las realidades más trascendentes en nuestra vida es poder comprender el gran amor de Dios derramado en la persona de Cristo Jesús. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera está hablando de la inmensidad del amor de Dios derramado en nuestra vida. De tal forma que sea ya lo que debería infundirnos energía, vitalidad, esa valentía para vivir cada día, es estar conscientes del amor de Dios que ha sido derramado en nuestra vida. Y el apóstol Pablo le va a dar tres modelos para poder explicar lo siguiente a Timoteo. Le dice: número 1, tú pues sufre penalidades, toma parte de los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. El día de ayer veíamos que Pablo le decía, pues Timoteo, no te avergüences de lo que tienes que padecer por el nombre de Cristo. No te avergüences de mí, que estoy preso, que estoy retenido, que estoy detenido por predicar a Jesucristo. Y ahora le va a decir, bueno, los soldados sufren penalidades, pero tú como un buen soldado de Jesucristo, le dice en el versículo 4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil. Alguno podría pensar, bueno, es que los hijos de Dios entonces no deberíamos de trabajar de manera secular, de manera profesional. No se está refiriendo a eso. Dice, está hablando de aquel que es hijo de Dios, dice, no se enreda en los asuntos de la vida civil. Es decir, nosotros los hijos de Dios debemos estar enfocados en el propósito, en el llamado que Dios nos ha hecho. Y lo que Pablo está diciendo es: no te desvíes, no pierdas el foco, no permitas que asuntos ajenos al llamado que Dios te ha hecho te desvíen, te enreden, te atrapen. Esto es fundamental. Nosotros que somos hijos de Dios, decíamos ayer, somos llamados a formar parte del pueblo santo. Somos consagrados para cumplir los propósitos de Dios con su iglesia, con su pueblo. Nosotros, los hijos de Dios, somos rescatados para cumplir una misión, para cumplir un propósito. Pero en el momento en que nosotros perdemos ese enfoque, nos enredamos en cualquier otro asunto. Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: enfócate. Tú como un buen soldado que está en activo, tienes que agradar a tu superior, tienes que agradar a Dios, tienes que cumplir con el propósito que Dios te ha fijado. Número 2, dice: de la misma manera como un deportista no puede recibir el premio si no lucha, pero tiene que luchar conforme a las reglas. Y algo que debe tener el Hijo de Dios es que debe ser completamente ético. Es decir, yo no puedo luchar por los sueños que tengo, pasando encima de los demás, sacrificando a los que están conmigo, sacrificando mi propia vida, mi propia salud. Pues no importa, tengo un sueño y voy a sacrificarlo todo. Dice, no, espérame. Es que el deportista sí lucha por la medalla, sí lucha por llegar a la meta, pero lo hace de acuerdo con las reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Las reglas que Dios ha establecido en la Escritura. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si yo hago algo por conquistar esa meta, ese logro, pero estoy rompiendo la regla que Dios ha establecido de mi amor a Él en primer lugar,
yo estoy rompiendo las reglas. Y dice Pablo, el deportista sí está bien que se esfuerce, que luche, pero no rompe las reglas, porque guarda una ética, una forma de vivir que Dios le ha establecido. Y lo último dice, el trabajador del campo, el que trabaja en el campo, tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. O dice en la versión 60, el labrador, el agricultor, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esto es, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, es esforzado, es muy trabajador, porque sabe que en la medida que imprime su esfuerzo, habrá fruto, habrá cosecha. Y esto significa que obviamente tras nuestro esfuerzo, tras nuestro trabajo esforzado, está la bendición de Dios, está presente la bendición de Dios. Pero bueno, Dios no va a bendecir a aquel que es flojo, a aquel que no se esfuerza. Es necesario que como hijos de Dios nos esforcemos en todo aquello que hacemos. Y esto tiene que ver no solamente con el asunto laboral, tiene que ver con los asuntos de familia, con los asuntos de pareja, con los asuntos de relaciones con las demás personas con las que estamos, en los asuntos de trabajo en la iglesia, en todo. Si nosotros nos esforzamos, Dios bendecirá nuestro esfuerzo y nos colmará de bienes. Hay una cosecha que recibir al final de esto. Y solamente quiero agregar hacia los versículos 11 al 13, el apóstol Pablo le agrega algo a Timoteo y le dice, esto que te voy a decir es una palabra fiel, es muy cierto. Dice, si nosotros somos muertos con Él, es decir, con Jesucristo, también viviremos con Él. Recuerde usted, producto del pecado, nuestra desobediencia, es que vamos a morir. Ineludiblemente vamos a morir. Pero dice, si nosotros morimos en Él, así como Cristo murió, también resucitaremos con Él. Dice, y lo que estamos sufriendo, dice, los que estamos sufriendo también vamos a reinar con Él. Hay un premio, hay una recompensa. Dios no es mal pagador. Si nosotros padecemos por el nombre de Cristo, recibiremos un premio al final. Dice, por lo contrario, si nosotros le negamos en este tiempo, Él también nos negará. Y acaba diciendo, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros, ¿por qué? Dice, porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros vamos a morir y vamos a resucitar. Nosotros vamos a sufrir, pero reinaremos con Él. Y si nosotros no le negamos, Él tampoco nos negará. Pero vea esta última verdad. Él es fiel, y Él es fiel porque Él es la fidelidad. Nosotros, seres humanos imperfectos y limitados, sin duda alguna que seremos infieles. Y la promesa que Pablo le da a Timoteo para difundirle ánimo, dice, Timoteo, tú esfuérzate, y si llegaras a ser infiel, y si llegaras a fallarle, Dios sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestra vida está fundamentada en la fidelidad de Dios, en lo que Dios es, no en lo que yo soy. Oigo a muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que se sienten defraudados de sí mismos porque no logran ser o hacer las cosas como Dios pide. Querido amigo, querida hermana, no bases tu vida en tus esfuerzos, básala en la fidelidad, en las promesas, en lo que Dios es. Ese es el fundamento de nuestra fe. Queridos amigos, queridos hermanos, solamente hago el recuento para terminar. Número 1, nuestra fuente de energía es la bondad, la gracia y el amor de Dios derramado en nuestra vida a través de Cristo Jesús. Número 2, si tenemos que hacer algo, es como el soldado, enfocarnos en cumplir el ministerio, el propósito al que Dios nos ha llamado. También no deberemos, como el deportista que se esfuerza, pues deberemos de cumplir con las reglas para no salir de aquello que Dios ha establecido. No se vale hacer trampas, no se vale tomar atajos. Y número 3, en la medida en que nos esforcemos, vamos a cosechar. Así que, ¿qué le parece si en este día pedimos de la bendición de Dios y nos dedicamos a trabajar con muchas ganas para que Dios bendiga nuestro esfuerzo y nuestra cosecha pueda ser multiplicada? Bendito Padre, gracias por tu palabra que alimenta nuestra vida. Gracias por Pablo, la manera que le habla a Timoteo. También nos habla a nosotros. Ayúdanos a comprender cada una de estas verdades y a entender cómo podemos vivir como soldados enfocados al propósito que tú nos has llamado, como deportistas que se esfuerzan pero sin romper las reglas, y que podemos ser ese agricultor que trabaja duramente para recibir la cosecha
de lo que has sembrado. Oh Padre, te ruego que tú nos hagas conscientes de la enormidad, de la inmensidad de tu amor derramado en nuestra vida para que podamos tener energía, vitalidad en nuestro diario vivir. Y enséñanos lo que significa que nosotros, aun cuando somos infieles, tú permaneces fiel. Y enséñanos cómo poder cimentar nuestra vida en lo que tú eres, en lo que tú haces, en tus promesas, y no en lo que somos nosotros. Todo esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana para continuar con estos devocionales. Mientras, un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva.